Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos un viernes más a esta su Escuela del Amor. Pues como cada semana, que normalmente estamos en el Centro Cultural Elena Garro, en esta ocasión desafortunadamente no podemos estar nuevamente, pero pues estamos justo como les comentamos la semana pasada en los preparativos para poder estar allá otra vez. Y bueno, pues como cada viernes, eso sí, con la queridísima Daniela Pastrana, que no pudo por distintas dificultades de la ciudad y el trabajo, ya que ha sido una semana muy complicada de arranque de nuevo gobierno de la ciudad y de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, pues muy ocupada, ¿no? Entonces, Dani, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Yo sí los escucho, estoy Ahí te acá escuchamos, Dani, ahí te escuchamos. en la aula. ¿Ya me escucha? Te escuchamos un poco cortado, ¿eh? Bueno, pues acá ando y muy contenta porque aunque Se nos corta, Dani. hoy ya me corté. Es que te vas y vienes, queridísima Dani. Bien, ¿ya me oyes bien? Ahí. Bueno, pues te decía contenta de que pues estar en el Centro Cultural Elena Garro, porque además lo estamos grabando, pero porque vamos a estar en la Feria del Libro, en el arranque de la Feria del Zócalo, que es uno de nuestros eventos más esperados del año, y pues ahí vamos a estar el viernes, por eso lo tenemos que grabar antes, porque vamos a andar buscando libros, buscando en las conferencias, consiguiendo también las mejores opciones para renovar algunos ejemplares, para actualizarnos en lo más adelantado que hay. Entonces, bueno, pues eso también es motivo de felicidad. Así es. Y bueno, la feria de la que estamos hablando es de la Feria del Zócalo en la Ciudad de México. Y bueno, esa va a empezar justo este viernes. Y la invitada que tenemos tiene que ver justo con la Feria del Libro y es otra de las razones por las cuales estamos grabando esta semana, ¿no? Pero Dani, antes que otra cosa, ¿cómo te trata la semana de Tiempo de Mujeres? No, bueno, es el no tiempo de mujeres, queridos. Es un trabajar. Trabajo, ¿no? Yo pensaba que esta transición iba a estar tranquilo, ya sin el ritmo de tren de López Obrador, que siempre ya estamos acostumbrados, ¿no? 18, 20, 30 años a ritmo que ya sabemos que no para. Y entonces decíamos, bueno, pues en el cambio vamos a descansar tantito, le vamos a bajar. Y no, ha estado tremendo. O sea, la semana pasada muy intensa y esta semana parece que augura que vamos a tener también días muy agitados, ¿no? También mucho tiene que ver con todo lo que implican, pues siempre los cambios administrativos con unas propuestas que se plantearon la toma de protesta de Claudia Sheinbaum de sí intensificar segundo piso, ya lo vimos, no ha parado las conferencias mañaneras. Quizá ahora son con otro estilo y un poco cortas, pero de todas maneras han estado poniendo agenda todos los días. Entonces, bueno, pues el tiempo de mujeres también augura que vamos a tener poco tiempo, o más bien mucho tiempo para hacer muchas cosas, ¿no? Pero bien, y creo que hay cosas emocionantes. ¿Y a ti cómo te va con este recambio? Pues yo estoy fascinada, la verdad es que siento que, aunque yo extraño mucho las mañaneras de Andrés Manuel y de hoy es un día en el que me voy a acordar de lo que hice hace 40 años y te platica una anécdota de 3 horas, que a mí me parecía muy divertido, la verdad es que estoy fascinada con las mañaneras de Claudia Sheinbaum, estoy muy sorprendida. Sí son más compactas y son claramente de 1 hora y media aproximadamente, pero pues si AMLO tenía la propuesta de hacer 2 sexenios en uno, Claudia va para 3 sexenios en uno y entonces es muy ejecutiva con los temas, muy ejecutiva con las respuestas también y efectivamente marcando la agenda y filosa también, que es algo que me ha sorprendido mucho que
las preguntas que le hacen que llevan ahí una jiribilla o una mala leche, ella las pesca en el vuelo y las devuelve. Eso me tiene fascinada y bueno, un poco para ya entrar en el tema, si estás de acuerdo, Dani, pues uno de los temas que nos importa y que tiene que ver también con los 100 puntos de Claudia Sheinbaum, pues es precisamente el de la cultura, el del fomento a la lectura, el de la promoción pues de distintos procesos de educación a través de ferias, de libro, y pues para eso tenemos a una persona que es más que experta en esta materia, que es Marina Taibo. Entonces, no sé si ya estás por ahí, Marina. Ya lista. Muchísimas gracias. Pues bienvenida a la Escuela del Amor. Es la primera vez que nos acompañas y pues no sé si te gustaría para la audiencia platicarles un poco de ti, de dónde vienes, a qué has estudiado, a qué te dedicas. A ver, les cuento. Bueno, soy Marina Taibo, vengo de una familia de escritores, periodistas, en donde siempre, pues, los libros me han acompañado toda la vida. Yo siempre digo, soy la Taibo que no escribe, ¿no? Soy fotógrafa, soy pintora, pero pues llevo en la sangre esto de fomentar la lectura, ¿no? Es una cosa que no, pues en mi casa no te preguntan, nomás te trepan al escenario y te avientan, ¿no? O sea, ahí no hay mucha opción que digamos, ¿no? Igual que las entre, todo el mundo me decía, oye, pero se te da muy fácil hacer y subirte, y yo, pues no, a mí nadie me preguntó, a mí nomás me treparon, ¿no? Desde chiquita. Eh, los libros han sido parte de mi vida, el contacto con los escritores ha sido como muy rico y muchas sorpresas. Yo siempre pensaba, me da mucha risa de chica que pues yo conocía a todos estos grandes personajes, tanto de la literatura, de la pintura, de la poesía, escultores, ¿no? Yo siempre decía, esos como que empezaron a escribir desde chiquitos y pintaban a los 5 años y como que ya nacieron, ¿no? Componiendo una sinfónica, ¿no? O sea, yo no pensaba esto de que de pronto pudieras aprender. Y para casualidades de la vida, hace 3 o 4 años, empecé a pintar, ¿no? Cosa que nadie en mi vida, no, ni media casita, yo no tenía la menor idea. Vino la pandemia, bendita pandemia, donde dije, o hago algo o me pico los ojos o me ahorco a alguien, y empecé a pintar y de pronto me descubrí como pintora y sobre todo de arte abstracto, sí, sí, completamente yo solita en mi casa con lo que había, ¿no? O sea, como dicen mis amigos, hay cuadros que huelen hasta vainilla porque había una vela y con eso lo hice, ¿no? Eh, pero siempre como muy metida pues en el mundo de la cultura, en el mundo de la fotografía. La dejé hace algunos años, pero me sigue encantando. Y pues la vida me ha ido llevando a entrar a esta asociación civil que es la Brigada para la Ley en Libertad, en la que llevamos 15 años y, y en la que pues por azares de la vida hace 15 años y cuando mi madre dirigía la Feria del Libro del Zócalo, eh, tiene digamos, un roce con la que en ese momento era secretaria de Cultura y a la mitad de la feria le dicen gracias por participar, ¿no? Entonces, cuando sale de la secretaría, decide armar esta asociación civil y pues todos los que estábamos alrededor dijimos, pues, ¿cómo echamos la mano? ¿No? O sea, ¿qué se necesita? ¿No? Y lo primero que pensamos eran libros, amigos para contar historias teníamos bastantes, ¿no? Y me acuerdo que la primera vez que hicimos un evento de la brigada fue literal una mesita, una silla ¿cómo se llama? Que ni siquiera micro, porque es que, ajá, no teníamos ni siquiera audio, ¿no? Pero pues llegó la gente en el parque, fue en Azcapotzalco, y empezó a escuchar, ¿no? Y pues se sentó a ver en un camellón, ¿no? O sea, y de pronto dijimos, creo que esto es lo que funciona, que la gente escuche, ¿no? Directamente, que te pongas donde está el paso de la gente, ¿no? O sea, fuera del mercado, en el camellón, en la plaza pública donde se reúne la gente y que empiecen a escuchar. Empezamos con cosas de historia, ¿no? Y porque pues lo que teníamos alrededor eran sobre todo muchos amigos nuestros historiadores y
ahí definimos hacer la primera antología de la brigada, que era una antología de poesía, para tener básicamente un libro que regalar después de ¿no? Después del primer evento. Gracias, Entonces, Marina, Dani. ustedes, hay dos, a, a ver si hay dos cosas que a mí, que yo amo profundamente del trabajo que hacen. Uno es esta capacidad de producir libros, de publicar libros accesibles o sea, a un precio accesible a la mayor parte de la población. Y el otro es la capacidad que tienen sacar justo, o sea, yo amo la Feria del Libro del Zócalo y las ferias de libros muy grandotas, pero ustedes lo que han hecho es, digo yo, crear ferias como, multiplicarlas como honguitos por si es en esas, llevarla mucho a las zonas periféricas, sacarlas de los lugares, digamos, de los centros culturales y llevarlas, y como si la montaña no va a Mahoma, llevarlas a los lugares a donde se necesitan, que haya esa promoción de la lectura, ¿no? A lo mejor en algunos lugares, en el centro o en el centro de las artes, pues vamos quienes estamos invitados, pero ustedes ni las llevan. Y además yo quiero que nos cuenten cómo se les empezó a ocurrir o cómo o de dónde surgió la idea de hacer este trabajo pues tan bello que han hecho de producir ferias de libros y de llevar esos libros a los lugares a donde la gente pues quizá no tiene ese acceso. pues mira, de entrada, bueno, de entrada para explicarles, todos los libros que hace la Brigada para Leer en Libertad son gratuitos, ¿no? O sea, los que edita la Brigada para Leer en Libertad, pero además, una de las cosas que hacemos es salvar libros de las editoriales. En todas las ferias está nuestro puesto de la Brigada, y ahí es donde buscamos, pues, salvar libros y que lleguen lo más barato que se pueda. Pero además el chiste es llegar a donde no hay, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar pues con todo el mundo que se dejaba y con todo el mundo que decía yo le entro, ¿no? O sea, estoy pensando desde comedores comunitarios en donde tenemos compañeros que iban a hacer lecturas en voz alta. Empezamos a recibir y seguimos haciéndolo. En unos meses, digamos, volveremos porque vamos a tener un espacio para a recibir donaciones, porque de pronto mucha gente empezó a decir, oigan, pero yo tengo una biblioteca y no sé qué hacer y ustedes la reciben, bueno, pues échamela. En mi casa vivimos entre cajas, porque todo el tiempo está entrando y saliendo, ¿no? La que va para afuera, la que acaba de llegar, el vecino que llegó y te dejó una caja de libros, porque pues mejor que la uses tú, para que se vayan a la basura, ¿no? O que no te la reciben, por ejemplo, que es una cosa verdaderamente ridícula, ¿no? Que tú intentas donar libros y te voltean a ver tu libro y te dicen, oiga, pero está usado. Pues sí, ¿qué cree que los compro y no los leo? ¿O qué? O sea, ¿cómo? Claro que lo leí, claro que lo disfruté y por eso se lo estoy dando, ¿no? Entonces, empezamos a hacer bibliotecas comunitarias y me acuerdo mucho una anécdota muy al principio de la brigada que de pronto fuimos, ya no me preguntes cómo se llamaba en el cerro, yo nomás me acuerdo que seguía siendo ciudad y nomás íbamos para arriba y subíamos y llegamos a este lugar que había el gobierno de la Ciudad de México había recuperado, había sido un predio que había tenido muchas broncas había rollos de prostitución, era un lugar donde se movía mucha droga, recuperan ese lugar, lo empiezan los propios vecinos ¿no? Pues a limpiar, a poner bonito, pusieron juegos para niños, pusimos un rollo de box, y de pronto un día nos hablan y nos dicen, construimos unos cuartitos y queremos que nos donen una biblioteca, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos con ¿no? Coche con ¿no? Todo el coche lleno de libros. Llegamos, todavía estaba mi padre en la asociación civil, nos abren la puerta y vemos a 20 niños así. Y mi papá dijo, nos van a acribillar, porque no teníamos libros para niños. ¿Por qué? Porque los niños no donan sus libros, porque los niños saben que sus libros son el mayor tesoro y no teníamos. Y mi papá decía, no, no vamos a salir vivos de esta. O sea, ¿yo qué hago con 30 escuincles enfrente y no traigo libros de niños, ¿no? Y entonces, de una manera verdaderamente brillante, descubrió que teníamos una enciclopedia de arte.
y entonces se sentó con los niños y dijo, es que este es para niños porque ustedes tienen que aprender qué significa cada uno de los cuadros y por qué y cómo funciona, ¿no? Y qué es lo que tenemos que hacer y cómo podemos reproducirlo. Y bueno, fue un éxito, ¿no? Abrumador. Ahí aprendimos que había que pedir, por favor, que nos donen libros de niños a la brigada si no quieren que nos maten un día en una donación. Pero el chiste era eso, llegar donde no hay. Y la Feria del Libro del Zócalo hace una cosa muy bonita junto con la Secretaría de Cultura, que es terminando el Zócalo, hacemos el Zócalo cerca de ti, ¿no? Entonces nos vamos a las alcaldías más lejanas del centro, ¿no? A llevar parte de las charlas, a regalar parte de los libros que tenemos en el Zócalo, para que tengan la oportunidad, ¿no? Te estoy hablando de Tláhuac, Milpalta, Xochimilco, ¿no? Que no es tan fácil decir, pues estamos todos en el Zócalo y ya llegaste, son 2 horas y media de camino, ¿no? Sí, mira, qué interesante historia. Bueno, quiero recuperar varias cosas, ¿no? Lo primero que decías de cómo la pandemia te acercó a la pintura y te llevó a pintar. Eso me parece una anécdota muy interesante porque hace algunos meses tuvimos precisamente a Vietnica Batres que nos contaba bueno, ella ya pintaba de antes, pero nos contaba cómo ella en la pandemia, sin saber muy bien qué hacer y cómo conectar con sus amigas, empezó a pedir fotos de sus amigas y empezó a retratarlas, ¿no? Y entonces esa mirada del cuerpo desnudo, a través de sus amigas y ya no una reflexión sobre el cuerpo desnudo no necesariamente sexualizado, ¿no? Sino visto desde la mirada de la mujer en otro contexto. Entonces me parece interesante lo que platicas, como para ti también la pandemia fue un espacio para acercarte a la pintura en particular. Y bueno, tú dices que vienes de una familia de escritores, pero también vienes de una familia de libreros. Y es interesante cómo también están tan de la mano escribir libros como leer libros, ¿no? Entonces también en ese sentido, pues nos gustaría que nos platicaras ya más a detalle cómo entran ustedes a la Feria del Libro del Zócalo, de qué manera se van involucrando, porque yo he visto efectivamente a tu papá, en el apellido llevas la penitencia de familia de letras, ¿no? Y familia de narradores también, y justo donde haya nada más un templete o un lugar donde sentarse y gente, él empieza a platicar, ¿no? Y sale con miles de historias y pues es la mejor manera de invitar a la gente a la lectura, ¿no? Entonces también que nos platiques un poco sobre la experiencia misma de la Feria del Zócalo, qué tipo de resultados han tenido, qué experiencias tienen con la gente y cómo se han acercado cómo las familias se han ido acercando también a la lectura. ¿Cómo ves tú esa interacción con la ciudadanía y eso, la experiencia de hacerle la Feria del Zócalo? Mira, la feria fue una cosa muy extraña, porque en el momento en el que empieza la brigada, ¿no? A los pocos meses de que Paloma y su equipo de fomento a la lectura salen, o los echan más bien, ¿no? De la secretaría, de pronto va a venir la siguiente feria del Zócalo, ¿no? Y entonces decimos, no puede ser, o sea, a ver, las ferias se hacen con contenido, ¿no? O sea, se hacen pensando en los lectores, no pensando en qué va a promover la editorial o no pensando en qué bonito te quedó el librero. ¿De qué me sirve el librero si tus libros no son accesibles, si tus libros no comunican con el público que tienes enfrente? Si lo que estás intentando hacer es una feria de autosuperación, pues estamos fregados, ¿no? Y entonces cuando en ese año vimos pues la propuesta que había, decidimos hacer la feria alternativa al Zócalo. Y fue un éxito. 5 días en la Alameda. Lo que más, digamos que a mí lo que más me emocionaba era que la gente iba saliendo del Zócalo con las manos vacías, que no les alcanzaba por los precios que había, ¿no? Y llegaban a la Alameda y salían atascados de libros de la Alameda, ¿no? Yo decía, esa es la diferencia. ¿Para qué quieres una feria del Zócalo donde la gente no se lleve libros, ¿no?
Entonces, bueno, hicimos 3, a la cuarta dijeron, creo que por favor regresen, ¿no? O sea, creo que sí, está claro que saben hacer feria. Regresamos en esa ocasión y nos dicen, bueno, les vamos a dar como les vamos a dar un foro, ¿no? Y ustedes manejen ese foro. Entonces, durante varios años tuvimos el foro para leer en libertad. Viene la pandemia y en la pandemia nos piden que les ayudemos a hacer como toda la parte, pues toda la parte en redes, ¿no? O sea, intentar que esta feria que no podía ser, ¿no? Física, pues armar como toda una barra. Entonces entramos en eso y terminando la hora presidenta nos pidió que retomáramos la feria del Zócalo porque iba a ser el primer, en ese momento Claudia era jefa de gobierno, y iba a ser el primer evento que se abriera después de la pandemia y se tenía que abrir con cultura, ¿no? No era esta idea que estaba pasando en todo el planeta de corran a abrir las tiendas porque te tienes que comprar los tenis nuevos que te diste cuenta que no necesitas porque estuviste 2 años descalzo en chanclas en tu casa y tus tenis están intactos y no están destruidos y no necesitas salir corriendo a comprarte unos nuevos, ¿no? Entonces, esta idea de cambiar, ¿no? El que todo mundo saliera como, ¿no? Desesperado a comprarse. No, salías a ver cultura, salías a ver los libros, a escuchar un debate, ¿no? O sea, yo no sé ustedes, pero es que a mí me salvaron los libros durante la pandemia, me salvó la música, ¿no? O sea, me salvó todo lo que pude hacer de pintura. O sea, yo no sé qué hubiera sido la pandemia sin tantos esfuerzos, ¿no? De la gente del arte por todas las esquinas para decir vamos a mantenernos cuerdos, ¿no? Casi de arteterapia, ¿no? Entonces era un poco devolverle, ¿no? A los libros esta parte de decir todo lo que nos ayudaron, ¿no? Vamos a intentar salvarlo. Y fue un éxito brutal, ¿no? Entonces a partir de ahí ya la Secretaría de Cultura nos encargó hacer de manera conjunta, ¿no? La Feria del Libro del Zócalo. Y fíjate que yo recuerdo esa feria, creo que fue 2021, ¿no? Que era muy impresionante porque estuve, y lo platiqué un poco con Luisa Cantú en ese momento, porque fuimos a la feria de Guadalajara y yo decía, es la primera vez que la puedo recorrer porque no hay gente. Y entonces, como no hay gente, podía recorrerla y andar por todos lados porque había casi nadie, ¿no? Y era muy contrastante la del Zócalo, que era una ebullición, y era muy llamativo eso, ¿no? Muy, muy, muy llamativo. Pero yo me quiero, antes de que ya nos cuentes bien de lo que vamos a ver en esta feria, que se inaugura este viernes 11 y cómo la planearon, yo lo que te quería preguntar es sobre cuando dicen, bueno, que se abra con cultura o ¿qué significa la lectura para ti? ¿Qué significa, qué significado le damos a la lectura en un país que tiene, pues, la violencia terrible, que estaba en una pandemia, sale de una pandemia, que es profundamente desigual? O sea, ¿qué nos puede o no, digamos, a una persona común cambiar o no la vida, acercarse a la lectura? A ver, yo digo que mucho. Ustedes tienen Tengo, mucha experiencia con eso porque se dedican a eso no, pero y sobre conocen todo experiencias de anécdotas las de personas. gente que llega y te dice, es que este libro me salvó, ¿no? Pero muchas, o sea, no una, o sea, tenemos muchos años de mucha gente que llega a las ferias a decirte, es que este libro me salvó, ¿no? O sea, tengo una amiga que en pandemia le dio una depresión brutal y le dije, ¿y cómo saliste? Y dice, pues un día de pronto decidí que tenía que reconectar, pero no podía ver a nadie y lo que tenía era un libro de Roque Dalton y me salvó. ¿No? Tenemos un compañero nuestro en NESA, que es una radio comunitaria en NESA, que estaba pasándola muy mal por una anécdota personal con su familia, por un problema con su familia, y llegó un momento en que dijo, yo ya no quiero vivir, punto. Yo ya hasta aquí llegué. Llegó un amigo suyo y le dijo, a ver, esa es tu decisión, pero te fregaste, compadre. Antes de eso, te vas a leer el libro del Che.
Y si te lo terminas y me sigues diciendo que esa es tu decisión, yo la voy a respetar. Pero como tengas la más mínima duda, me pides el que sigue. Y lo conocimos porque se nos acercó a decirnos es que me salvaron. Y a partir de eso y de esa tragedia familiar dijo, yo tengo que hacer algo diferente y se inventó una radio comunitaria en esa. Entonces, cuando digo que los libros te salvan, es tal cual. Y ojalá y tuviéramos la oportunidad de que todo mundo tuviera una biblioteca en su casa, y eso es a lo que aspira la brigada, a poder darle a todo mundo una opción de un libro en la mano que te pueda cambiar. Hacemos, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho en las ferias, que es el tendedero de poesía, que son hojas de colores ¿no? con poemas impresos que pones en un tendedero con pincitas, ¿no? Tal cual, lo más barato y fácil del mundo que hacer, y un letrero que dice, lee todos y llévate el que más te guste. Y tenemos a miles y miles y miles de gente circulando toda la feria, leyendo todos los poemas por un lado, leyendo todos los poemas por el otro, diciéndote, por favor, por favor, por favor, ¿me puedo llevar dos? ¿No? O los chavos tomándoles fotos con el celular para poderse llevar, ¿no? Para poderse llevar uno, pero tener el resto de los... Y se dice muy fácil, pero en una feria del Zócalo a lo mejor se llevaron 10,000 poemas. O sea, yo creo que te cambia, yo creo que te cambia de una manera muy profunda. Me da miedo de pronto las nuevas generaciones que les está costando mucho los libros más complejos, ¿no? Que no tiene que ver con el tamaño, porque se echan unos tochos que no hay que los cargue, pero que tiene que ver con la complejidad y la forma narrativa, y estamos peleando para que puedan de pronto dar los brincos, ¿no? A libros mucho más complejos, a que de pronto descubran, o sea, hay gente que te dice, no, es que lo mío, la poesía nomás no. Y dices, sí, pero la poesía es un rango enorme. ¿Qué leíste y qué no te gustó? Porque a lo mejor este otro autor, ¿no? Te puede gustar. Pues no, yo el manga no le entro. Bueno, quién sabe, ¿no? O sea, hay de todo. Entonces, yo siempre digo que los libros te encuentran. Te encuentran y caminas a ellos sin darte cuenta, ¿no? Y yo te quería preguntar ahora sí, pensando en la feria de este año, yo veo que hay 3 elementos que tú abordas siempre. Por un lado, el aspecto económico, es decir, que la gente se apropie, se lleve algo de lectura en esa experiencia, y junto con esa experiencia, pues yo pensaba en las veces que yo visito la Feria del Zócalo y la siento muy mía, ¿no? Me gusta mucho ir, aunque sea a pasear, porque sé que algo me voy a llevar, algo voy a encontrar, y eso incluye el segundo punto, que es el debate político, ¿no? Me gusta mucho que sea una plaza pública, también para la discusión, también para el aprendizaje, y escuchar a otros sobre, no solo sobre libros, sino sobre nuestro tiempo. Y el último elemento, pues también tiene que ver con el periodismo, y algo que llama la atención es que también le dan espacios a periodistas, y eso es parte de la voz pública y de la voz política, ¿no? Y la importancia que tiene esa voz en estos momentos de mucha tensión, de mucha violencia y de muchas cosas que tenemos que resolver todavía, ¿no? Entonces yo quisiera saber si esos 3 elementos están ya considerados, que me imagino que sí, y de qué manera, y qué más viene en la feria de este año. Sí, ¿Cuál es por el tema? supuesto los 3, ¿no? Por supuesto Sí. los 3. A ver, de entrada, bueno, vamos a tener una barra de tiempo de mujeres, ¿no? Que hay de todo, desde políticas, activistas, historiadoras, escritoras, ¿no? Vamos a tener una barra que a mí está de verdad súper interesante, que tiene que ver con la derecha y la izquierda hoy, ¿no? Y como siempre digo, esos gobiernos que pelean por tus derechos y los gobiernos que te los quitan, ¿no? Ese péndulo que de pronto dices, ahí se va el derecho, y a ver qué hacemos y cómo lo recuperamos, ¿no? Donde vamos a tener gente desde Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil,
Eh, vamos a tener además de Francia, de España, de Estados Unidos, ¿no? Un poco contando qué ha pasado, ¿no? Con estos gobiernos, qué esperar, qué aprender, ¿no? Otros gobiernos. Vamos a estar hablando sobre periodismo y lawfare, por ejemplo, ¿no? O sea, qué sucede con esto. Vamos a estar hablando de bots, vamos a estar hablando cómo se organizan las redes o sea, hay redes de ultraderecha en todo el mundo y cómo se hablan entre ellos y de pronto, pues te van cambiando el discurso en las redes, ¿no? Y hay que tener como mucho cuidado, ¿no? Cómo nos enfrentamos a ello. Yo siempre digo, a ver, en un país en donde se mata a los periodistas, lo mínimo que podemos hacer es ponerles un micrófono, ¿no? Y que la gente los pueda escuchar directo. Viene, por ejemplo, viene a la feria un fotoperiodista, Giovanni Porcio, que para mí es uno de los mejores fotoperiodistas del mundo, viene directo de haber estado en Gaza y haber estado cubriendo además Ucrania y bueno, miles de guerras. Y va a estar junto con Michelena, director de Médicos Sin Frontera, que el año pasado en la feria estaba Michelena con nosotros el día 9, 2 días después de que había empezado esta barbarie. Y él decía que para Médicos Sin Frontera en ese momento era lo peor a lo que se habían enfrentado. Llevaban 2 días, ¿eh? 2 días. Y era lo peor a lo que se habían enfrentado como médicos, ¿no? O sea, esta idea de no hay la más mínima ley, no hay el más mínimo pronto socorro, no hay nada, ¿no? O sea, no tenemos cómo estamos sobreviviendo y llevan 2 días. Entonces, de verdad me interesa muchísimo escuchar a un año, ¿no? De qué sucedió y cómo y en qué condiciones, ¿no? Y digo, sabemos que además de los 17,000 niños asesinados que llevamos, periodistas y médicos han sido verdaderamente un punto, ¿no? De matanza brutal en la feria. Vamos a estar discutiendo cómo queremos la 4T, para dónde va y cómo va, ¿no? ¿Y qué necesitamos? ¿Y qué nos faltó? ¿No? ¿Y dónde tenemos que echar un ojo y volver y reforzar? ¿No? Y creo que es muy importante y para todos. Vamos a discutir desde, no sé, tenemos una charla que tiene que ver con los legionarios de Cristo, tenemos una que tiene que ver con la iglesia y cómo se mete en las elecciones, por ejemplo, vamos a hablar de migración, ¿no? Va a haber 144 presentaciones de libros. Entonces, de verdad yo creo que es una feria muy rica, hay de todo y para todos, o sea, 40 conciertos, ¿no? Es verdaderamente una locura. Va a haber una sección de gastronomía enorme de 40 opciones gastronómicas, ¿no? Y yo creo que hay de todo y para todos. La verdad es que es muy rica. Vamos a tener un día, por ejemplo, el sábado 12, una de las carpas va a estar dedicada al cómic y a la novela gráfica, con más de 25 autores mexicanos y 3 extranjeros que vienen a, perdón, la señora Paloma, este, que nos vienen a enseñar su trabajo, pero además vienen desde Colombia por ejemplo, no solo viene a enseñar su trabajo Pablo, sino además viene trayendo su editorial, o sea, vas a tener la oportunidad de ver qué es lo que se está haciendo en otros lados. Hay muchas chavas, por ejemplo, comiqueras que trabajan pues en pequeñas editoriales o autoeditadas que vas a poder conseguir, ¿no? O sea, la cantidad de editoriales independientes y a ver, si me explico, es una feria pensada en el público, no pensada en que en la editorial haga este negocio, pensada en qué es lo que se le antoja a los lectores, cómo, por dónde, cómo los puede sorprender, ¿no? Y yo creo que ese es el corazón de esta Feria del Zócalo. Marina, ¿cuánto tiempo, sí, escuchan? ¿Cuánto,
¿Cuánto tiempo se tardan en preparar una feria así? O sea, ¿desde cuándo la empiezan a preparar? Mira, yo Y te luego diría, después, cuando termina, ¿se toman cuántos días de descanso? ajá, sí, eso fue chiste. A ver, yo te diría que empezaremos más o menos como en mayo, ¿no? Más o menos como en mayo a intentar cerrar, o sea, de entrada a ver como cuáles van a ser los ejes, ¿no? Y empezar a mandar invitaciones para decir, oye, ¿te interesa? ¿Tienes chance? Son estas fechas, ¿no? Sobre todo intentar bloquear a los extranjeros porque pues vienen, ¿no? Hay como varias fechas complicadas, ¿no? Y, y luego empezar a darle como un orden de qué se nos antoja, qué hay de nuevo, qué debería, de qué tenemos que discutir, cuál es el libro imprescindible que no puede no presentarse. No, es que salió el año pasado, en diciembre. Sí, eso significa que no estuvo en el Zócalo el año pasado, entonces hay que llevarlo. ¿Por qué? Porque el público del Zócalo necesita, ¿no? O sea, no importa que lleve 9 meses ahí divagando, ¿no? O sea, necesita escucharlo. De pronto la industria editorial es de pronto muy injusta y todo el mundo espera el fenómeno Harry Potter, ¿no? Que es, tú no haces nada, el autor hace 7 libros, te los manda, tú se los compraste por una bicoca, no moviste un dedo y se vuelve un bestseller internacional. ¿No? Y a ti te fue de lujo porque tú nomás te sentaste a ver, ¿no? Y eso no sucede, o sea, a ver, los libros hay que hacer la chamba de que la gente se entere que existen, hay que promoverlos, hay que hablar con la gente, ¿no? O sea, son cientos y cientos de libros que salen todos los meses y que se tienen que pelear el espacio en la mesa de novedades, ¿no? Y que después de novedades se va a la de atrás y a los 3 meses se va al librero y a los 4 meses está en la bodega y no te enteraste que lo viste y no te enteraste ni que salió. ¿Eh? Nosotros nos pasamos regañando a nuestros propios amigos de, güey, ¿a qué hora salió y no me dijiste? ¿Cómo no? O sea, tu primera llamada es la brigada, porque tenemos un chorro de ferias donde presentar, ¿no? Pero claro, si tú de pronto esa semana no pasaste por una librería, pues lo mandaron a la mesa de atrás, ¿no? Sí, Entonces es muy totalmente. difícil y hay que hacer mucha chamba de promoción. ¿Y los días de descanso? Eso sí fue chiste. A ver, terminando la feria, básicamente porque acabamos todos afónicos, entonces no podemos ni discutir al día siguiente porque no podemos hablar, pero poco tiempo después de esa feria empieza, bueno, creo que la siguiente feria que empieza es la FILIG, la infantil y juvenil, ¿no? En la que bueno, la brigada participa como, ¿no? Como uno de los exponentes, ¿no? De los libreros, nada más. Pero en medio de eso o después o un poquito antes de diciembre o a ver en qué momento reacomodamos, hay que hacer esto de el Zócalo cerca de ti, ¿no? Entonces, estas son más chiquitas, son de fin de semana, ¿no? Pero pues, son un chorro, ¿no? Y luego pues llega diciembre y entonces vamos a ver si a lo mejor, por favor todos prendan veladoras, changuitos, lo que se les ocurra, para que podamos hacer una gran feria en Coyoacán en diciembre, ¿no? Y pues así nos vamos yendo, ¿no? Dependiendo vamos buscando dónde se puede, a lo mejor va a ser Cuernavaca, a lo mejor va a ser Hidalgo, Texcoco, Nesa, ¿no? O sea, vamos viendo y vamos intentando programar. Ha sido un año complicado por cambios de gobierno, ¿no? Entonces, de pronto nos mueven todo y córrele 5 seguidas y no tienen ni 3 días de descanso, ¿no? Y luego, chin, espérate, pasan 3 semanas porque a alguien se le cuatrapearon las fechas. Pero pues así, o sea, no queda de otra, ¿no? O sea, el chiste es ir buscando los espacios, ir viendo qué lugares funcionan, ir calentando los espacios, ¿no? O sea, no es de pronto llegar y decir, ese parque está chido y mañana me montas, ¿no? ¿Y de dónde creen que salen los lectores? Si no es así, ¿no? O sea, no es voy, me pongo y ya la hice, ¿no? Es voy, averiguo, veo si funciona y el parque está padrísimo, pero la gente está en el mercado, pues vete a montar enfrente del mercado, ¿no?
te quería hacer dos preguntas, una como en seguimiento a esto y una acercándonos hacia el cierre. ¿Qué otros espacios en otras partes de la República, qué otros estados, qué otros municipios has identificado que hay potencial para ferias como esta, ¿no? Pensando en que nuestra audiencia no es solamente de la Ciudad de México. Y como pregunta ya yendo hacia el cierre, además de lo que Dani te quiera preguntar, quería regresar a esta idea de que a los chicos, a los niños no les gusta donar sus libros. A los adultos tampoco. Nos cuesta mucho trabajo soltar nuestros libros. Es muy difícil, pero me parece muy interesante promover esta cultura de que recicles, ¿no? De que los libros vayan circulando. Algunos los podrás comprar, otros los podrás recibir de otra manera. Y si tienen alguna propuesta que hagan constantemente de este reciclaje, de este movimiento circular de la lectura. Mira, la verdad que voy a empezar por la última pregunta. La verdad es que pues empezamos a circular libros entre nosotros, ¿no? O sea, empezamos básicamente porque, a ver, yo siempre digo, tu autor favorito, tú no entraste a una librería, viste una portada y te enamoraste ¿no? Profundamente del título, lo agarraste y se volvió tu autor favorito. Probablemente te lo recomendó alguien o te prestó el libro, ¿no? O sea, de verdad, si supieran el nivel de role de libros que existe, ¿no? Es enorme. Y eso, yo siempre pienso en esta idea física del libro, ¿no? Y de atesorar y de la soledad, y de pronto decir, imagínate cuántos libros nunca han sido acariciados, o los acariciaron una vez hace 30 años y nunca nadie más los volvió a tocar, ¿no? Imagínate por cuántas manos podrían pasar esos libros. Yo de pronto nos llegan unos hacia la brigada que ya se están desintegrando y nosotros lloramos porque se están desintegrando y les ponemos diurex y les hacemos, y tenemos unas cajitas que es como, mi último lector, ¿no? Pues órale, pues se te va a despedazar ya se te despedazó, pero ese libro tuvo un último lector, eso vale oro. Y de pronto esta idea, pues, mucho más comercial de no, es que tiene que estar perfecto, limpio, ¿no? Y dices, ¿para qué? ¿Para que nadie lo toque y nadie lo use y nadie lo lea? No, prefiero que se me deshaga, se me deshagan las manos y alguien más lo pudo, ¿no? Pudo enterarse de esa historia. La cantidad de libros que se pierden, o sea, literal se pierden porque el editorial no los volvió a editar, es terrorífica. O sea, te pongo un ejemplo que de verdad lloro cada vez que lo cuento, que es Carlos Montemayor. Al año siguiente de que Carlos murió, ¿sí? Le hablan a su viuda, había un año de que Carlos había muerto, le estamos haciendo el homenaje a Carlos en el Zócalo y le hablan para decirle a su viuda que van a destruir toda la obra de Carlos, que o la compra o se va a la guillotina. En ese momento hacemos una vaquita entre todo el mundo que iba pasando en la feria, para juntar toda la lana posible para recuperar los libros de Carlos. Los siguientes 10 años no existieron libros de Carlos Montemayor en el mercado, porque nadie más lo reeditó hasta que mi padre llegó al Fondo de Cultura Económica y dijo, no podemos vivir en un país en donde no exista Guerra en el Paraíso o no esté Mujeres del Alba y pueda entrar alguien a una librería a comprarlo. O sea, es una vergüenza nuestra. Pues nos pasamos 10 años sin Carlos. ¿Sabes cuántos autores vamos a perder por culpa de la industria editorial que quiere un bestseller de un youtuber? Es terrorífico. Abres un tema nuevo y vamos a tener que invitarte otra vez. No, yo puestísima, feliz de la vida. Eso es todo lo que te iba a decir, que ese es un tema, ¿no? El de la industria, porque, bueno, también desde muchos grupos de oposición al gobierno y además de estados también,
ha habido todo un cuestionamiento de que hay ciertas editoriales, ciertos libros, ciertas cosas que no están, ¿no? O sea, como si dicen la feria, y es más o menos voy a tratar de interpretar lo que dicen, ¿no? Es como para hacer propaganda o está muy ideologizada, algunos o no sé. Lo cierto es que sí hay una decisión política de no tener estos libros que son quizá los bestsellers que venden mucho, pero que también dicen muchas mentiras. Digo, pienso, no sé, El Rey del Caso, no sé cuál, ¿no? Sí han tenido esa decisión política. Es como pregunta, ¿no? Me parece, yo diría, pues qué bueno, pero quisiera saber cómo lo ven ustedes, si eso ha sido definido o si ha sido por propias editoriales, dicen, no, pues con ustedes no vamos, o cómo, o como por qué ha sido esa definición, ¿no? O sea, ¿de dónde ha venido esa decisión que a mí, te lo digo honestamente, me parece más que acertada? He tenido grandes discusiones con algunos amigos por eso, pero me gustaría preguntarte eso y por supuesto, ay, sí, ¿cuáles son tus 3 libros que te cambiaron la vida? No, no es cierto. La Biblia, Ese es pero no chiste. toda. O sea, Este, sí, pero no. O sea, ya, yo fue broma. creo, a ver, yo creo que, a ver, la bronca con o sea, nosotros no hemos tenido problemas con la industria editorial, ¿no? O sea, no hemos tenido ningún problema de que presenta. Obviamente, somos una feria en la que no lo deciden las editoriales, ¿no? O sea, las editoriales no llegan y te dicen, estos son los 5 que vas a presentar. Y es que te juro que hay algunas que así te mandan en la lista de, ¿no? Y dices, no, a ver, nosotros definimos qué es lo que se va a presentar. Si este y este son de tu editorial, pues, ¿no? Feliz de la vida, ¿no? Pero tú no vas a decidirme, de qué va la feria, ¿no? Entonces, en ese sentido, el criterio editorial es parte de lo que ¿no? O sea, bueno, el criterio de qué presentar es parte de lo que la brigada, además, yo creo que por eso, además, pues hace una parte importante el que la gente, pues, confíe en que, ¿no? En que tenemos criterio para ver para qué presentar. Eh, Hay espacio, ya hay espacio para todos. Y a mí me sorprende mucho de pronto, pues, ciertos personajes, ¿no? Que de pronto aparecen, presentan sus libros, ¿no? Y me sorprende muchísimo lo respetuoso del público, ¿no? este, en donde me dicen, pues no estoy, o sea, de levantarse, agarrar el micrófono y decir, estoy absolutamente en desacuerdo con todo lo que usted acaba de decir, pero no lo insultan. Porque, perdón, pero en las fififerias que yo recuerde, te mandan ¿no? Te piden todo por papelito y pues te criban la pregunta y te dan las 3 y ni así logramos que el presidente diga los 3 libros que le gustan, ¿no? O sea, ni siquiera con pregunta a modo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy, pues, hace la diferencia en esta feria, ¿no? Y pensando ahorita que estabas diciendo lo de los 3 libros, yo diría, para parar las aguas del olvido de mi abuelo, su libro de memorias, em, La ciudad de cristal de Paul Auster, la trilogía, y Olguita Lavanderos de mi padre. Serían 3 entre los que Ay, ahorita mira, en este momento tengo, ¿no? Pero como dice mi papá, la lista de 3 ya tienes otros 7 que ya le hiciste en la cabeza para pensar con qué me seguiría seguro con alguno de Mario Mendoza, ¿no? No lo sé, Cristina Fallarás probablemente. No sé, ahora me vienen 400. sí. Después de eso te vienen muchos, pero sí luego hay unos que específicamente en ciertos momentos de tu vida sí Sí, modifican, ¿no? Tu vida. Y claro. ahora que decías eso, que empezaste con el de tu abuelo, yo justo pensé en uno de mi bisabuelo, que para mí ha sido fundamental, que se llama Mujeres sin odios. Ah, Y, y que leí en algún momento de mi adolescencia quizá, y que cada 10 años lo traigo a cuento o a cada no sé cuánto tiempo por algo, porque sí significó algo muy importante, ¿no? Entonces también esos legados son importantes. Edu, ¿tú cuáles son? Ah, bueno, yo tengo otros, ¿no? Más felices, Momo, por ejemplo.
Uy, sí. Yo creo Uf, que es un libro que, por el momento en el que lo leí, todavía tiene muchas referencias de Hombre de Gris, que muy, pues sí, pues yo digo que para todas las épocas. Y hay uno, fíjate, que de Almudena Grandes que se llama, y que Malena es un nombre de de tango, tango, claro. que, Buenísimo. que yo sé que Almudena, pues muchos lo identifican con las edades de Lulú o con el, pero yo, para mí ese es porque es muy reflejo también como de mi historia, mi vida familiar, aunque ese sea otro contexto. Entonces, como que son libros en los que me he sentido reflejada en algún momento de la vida. Entonces es muy curioso como tema. Y ya después, o sea, aparte de esos hay otros 10 que podría No, decir sí, de ahorita, 400, ya la lista va como... felizmente, y que dices, bueno, pero no quieres ser injusto con este, ni con el otro, ni con la más, porque hay unos que No. te marcan, ¿no? Aunque parezca pregunta chiste. Edu, ¿tú cuáles son tus 3 libros? Oh, yo Ya para que tengo, también sepan. sí, muchos, pero dos en los que pienso ahorita y pienso mucho. Cuando mencionas a Momo, a mí el que me marcó fue el otro, fue La historia interminable. A mí me Ah, gustó siempre, siempre la fantasía, y volar era mi máximo. Y recientemente un libro en el que pienso mucho es en el de Ana Karenina de Tolstoy. Y de Tolstoy, la verdad es que tengo varios, ¿no? ¿Cuánta tierra necesita un hombre, por ejemplo? Que me parece brutal, ¿no? Ese se lo di a leer a mi hija y la reflexión a la que se puede llevar sobre la humanidad, el egoísmo, todo lo que somos incapaces de ver cuando tenemos lo que necesitamos, pensando que nos falta más. Ese libro es fantástico, ¿no? Entonces sí, pues no, es una historia interminable. Historia ¿No? yo interminable. pensaría de adolescente, quizá, hijo, dos, el diario Ana Frank, que era como, espérame, ¿cómo alguien puede hacer esto? No, 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 ¿por qué le puede tocar a ella y a mí no? ¿No? O sea, en qué momento a lo mejor alguien decide que yo soy, ¿no? Y una persona a la que hay que odiar por el simple hecho de existir. Y eso ya es de efecto familiar, Los Tres Mosqueteros. Ay, O sí, bueno, sea, yo yo también. estaba Yo enamorada de sí, D'Artagnan y a también. mí que no me pusieran otro galán en la vida, ¿no? O sea, Bueno, y perdón que interrumpa, pero ahorita que hablaban de la pandemia, yo me entregué a Julio Verne y a los libros de piratas, por ejemplo, ¿no? uy, Para mí sí, sí. fueron una maravilla. Pero bueno, no sé si quieran ya para cerrar, porque se nos está acabando el tiempo. Dani y Marina, Pues más podemos bien poner dos pedirle carteles. pedirle a Alexis que nos ponga los carteles, tanto el Exactamente. de la feria del libro como el de lo que vamos a tener nosotros, de la mesa roja, que vamos a hacerla allá, la vamos a llevar a tener ahí el lunes, que no es a la misma hora de siempre, la mesa roja es a las 8:30 de la noche, y en esta ocasión pues vamos a estar ahí a las 7 de la noche, en la feria del libro, del Zócalo. Entonces, para quienes quieran ir a platicar con nosotras en persona, pues ahí vamos a estar. eh, y también, pues, pero va a haber, pues, como siempre, va a estar Astillero. Cuéntanos tú, Marina, Mira, quiénes está están Operación de Mamut, los... están ustedes, está Astillero, está De Raíz y está Rompeviento. Si es que no, creo que no me falta ninguno. Ya, no, y Para, sí, y Pedrero, creo que los reporteros. Este, vamos a estar, ¿no? Transmitiendo en vivo desde la feria. Además, decirles que todo se va a transmitir desde el YouTube de Para Leer en Libertad, ¿no? Van a estar todas las charlas de los 3 foros y vamos a estar transmitiendo todo el día, vamos a estar escogiendo de cada foro todo el día y luego todas las que faltan van a estar durante toda la mañana. Entonces, yo creo que ya que se va a hacer como el canal de 24 horas para cómo vamos, porque no nos dan las horas de transmisión, pero ahí van a poder encontrar todo. El programa completo lo encuentran en las redes de la Brigada, en X y en Instagram como @Brigada Cultural. Y vean, échenle un ojo al programa porque la verdad está muy interesante y sobre todo, pues el boca a boca, ¿no? O sea, contarle a todo el mundo que hay feria, que nos vemos en el Zócalo. oye, y no me puedo quedar con esta pregunta de cuáles los libros que no podían dejar de estar en esta feria. Uf, mira, Badak, por ejemplo, ¿no? De Carlos Bardem.
Va a ser un mega librazo. La última novela de Cristina Fallarás, me muero de ganas. El libro de Juan Grabois, Los Peores, el periodista argentino, que va a presentarlo, o sea, ya así, pero además lo presenta hasta el final de la feria, entonces te juro que ya desde, ¿por qué no al principio? Para que no corra por él, me muero de ganas. El libro de Trumpismo de Miguel Urbán se me antoja muchísimo. El último libro de Fabricio Mejía, Madrid, le tengo muchísimas ganas. Vamos a regalar libro de Elena, vamos a regalar un libro de Elena, un libro de Oscar de la Borbolla, un libro de Fernando Buenabad, uno de para niños, Pancho Hinojosa, y un libro sobre fomento a la lectura. Todos esos últimos 5 que dije que vamos a regalar los pueden descargar gratis en www.brigadaparaleirenlibertad.com/libros, ahí los tienen para descarga. Pues yo creo que con eso nos quedamos, ¿no, Edu? Ya listísimas para estar ahí en el fin de semana en el Zócalo, el lunes con la Mesa Roja. Y pues agradecerte muchísimo, Marina. Ya nos queda pendiente esa conversación sobre la industria Yo editorial, pero la puesta, vamos a yo tener, más que ya puesta. organizaremos algo. Sí, Y ya, ahí- y pues más eso va a bien ser tú, Edu, que estás interesante, allá ¿eh? en la oficina, ayudándonos. De la industria editorial y también las prácticas de la lectura, ¿no? Eso va a estar interesante. Pues muchísimas gracias y gracias también a la audiencia, muchas gracias a Marina. Dani, Al qué revés, bueno que te gracias a pudiste ustedes. conectar. Y yo digo que todas de aquí cerramos el changarro y nos vamos al Zócalo, a la Feria del Libro. Hecho, gracias. Cuídense. Muchas gracias.